Y bueno, una mujer muy activa en este terreno es la doctora Marcela Gándara. Vamos a conversar sobre los retos de los adultos mayores frente a la violencia y la paternidad. Marcela, queridísima, buenos días. ¿Cómo estás, Pati? Buenos Ay, muy contenta, muy agradecida de que nos acompañes. Es un tema poco frecuente. Si las mujeres adultas mayores estamos invisibilizadas, pues los señores no cantan mal las rancheras. Pues sí, fíjate que ahorita que es, bueno, hoy que festejamos el Día del Padre, muchas felicidades a todos los padres. Ajá, Pues sí es importante reflexionar este tema de las paternidades y como sí, tú decías, ahorita la campaña está haciendo un arduo trabajo porque precisamente queremos que las personas puedan mirar y puedan pensar de manera diferente en cuanto a los roles, porque mucho se nos ha dicho en esta cultura que los padres son los encargados más que nada de proveer económicamente. Y hoy sabemos que no nada más los padres proveen, también muchas madres claro. tienen que proveer y que contribuir para el gasto familiar. Y entonces también los padres se han descolocado y han tenido que moverse y hacer otro tipo de cosas como el cuidado también, el cuidado doméstico, el cuidado de los hijos, el cuidado de los nietos, el cuidado empezando por su persona, el autocuidado. Exactamente. Ajá. Y entonces, y bueno, ahorita, ¿no? Con esta contingencia, pues más visible el tema de los cuidados, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos a los otros. Pero Ujú, para poder cuidar a los otros, quizá tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. ujú, ujú. Y cuidarnos a nosotros mismos no nada más implica lavarnos las manos, como nos han dicho Claro, con ajá. frecuencia, sino un cuidado más integral y un cuidado en donde esté involucrado no nada más comer bien, estar, en lugar de quédate en tu casa, quédate en tu peso sano. Ajá. Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, tenemos sobrepeso, pues también, ¿qué vamos a hacer con nuestra alimentación, con nuestro ejercicio? Porque el cuidado es más complejo y hay que atenderlo. Pero a ver, Marcela, los adultos mayores que en este momento, las personas que en este momento son adultos mayores, masculinos, digamos, tienen 60, 70, 80, 90 años. Esos son los adultos mayores a los que no se les enseñó a manifestar afecto, en donde su masculinidad se tenía que hacer a través de la violencia. Aquellos hombres que se estaban en el autoabandono porque autocuidarse era de débiles. Hay de aquel que fuera muy dulcecito porque ya era mirado con una lupa de este tamaño. Es decir, el adulto mayor de hoy todavía sigue enfrentando mucho de los valores tradicionales porque nacieron a principios del siglo pasado. No hablo de los cuarentones, cincuentones que ahorita pues están dando la batalla en otro terreno, sino setentas, ochentas, noventas. ¿Qué masculinidades vivían y qué retos tienen hoy? Pues muchos, como tú lo has dicho, Sí, Patti, la manera como aprendieron a ser hombres, pues exactamente. sus propios padres, con sus propias figuras, que no necesariamente fueron los padres, sino también los tíos. Hay quienes, por ejemplo, quedaron huérfanos, porque antes la mortalidad de los padres era mucho mayor. Entonces, aprendieron con tíos, con padrinos, con hombres que estaban cercanos a ellos y hombres que se ponían constantemente en riesgo. Entonces, el ser hombre era, como tú lo dices, incluso ser temerario Sí, sí, y sí. peligroso hasta para ellos, porque digo, hemos sabido que a lo largo de la historia, ya que está visible la perspectiva de género hoy en día, porque pues antes ni siquiera se miraba, pues las mujeres eran muy violentadas, los niños también, pero también los hombres se Sí, violentaban a claro, sí claro, mismos con su nulo autocuidado, como tú claro. lo estabas diciendo. Ujú, ujú. Entonces, Los retos para estos hombres, yo tengo la idea de que
podemos cambiar en cualquier etapa de la vida. Hombres, mujeres, podemos cambiar si queremos. ¿Cuáles serían los retos de estos adultos mayores? Que, perdón, algunos no saben ni acariciar, no aprendieron a dar y recibir, ¿qué te digo yo? Un abrazo, que no pudieron manifestar, que hoy no saben cómo manifestar su afecto a sus propios hijos. Insisto, estos hombres de 70, de 80, de 90, yo por aquí estoy viendo caritas de que como me están leyendo la correspondencia, esa señora está leyéndome la correspondencia. ¿Cuáles serían los retos en el terreno afectivo, en el terreno emocional, en la paternidad, en la violencia? Imagínate querer ser violento ahorita a mis 85 años, como fui violento a los 20, pues ya ni se puede. Pues mira, Pati, un gran reto es la reflexión de cómo ha sido en el curso de vida ese trayecto de contacto. Hay veces que el pedir que un hombre sea más cercano y más afectuoso y como tú dices que no saben acariciar, pues es mucho porque el contacto físico, como ellos muchas veces lo vivieron, fue amenazante. Entonces, pedirle a un hombre que ha sido violentado que se vuelva un hombre cercano y que acaricie, pues es difícil, porque él aprendió que para sobrevivir, pues Claro, tenía que tener una golpear. sana distancia, ¿no? Como ahora decimos, Exacto. pero para no ser violentado. Pero yo creo que tener espacios de reflexión en donde se puede entender qué pasó conmigo, qué pasó, cómo aprendí yo a relacionarme con los hombres. ¿De dónde viene tanta distancia? Mi papá, si es que lo tuve, ¿cómo me trataba? O sea, sí, todos tenemos padre, ¿no? Pero si es que estuvo presente en mi vida, Exacto, porque exacto. también hay muchos padres que se van. Entonces, poder reflexionar, poder entender cómo ha sido la historia de relaciones entre hombres, yo creo que eso es un gran reto, porque lo que también vemos en muchas familias es que aquellos hombres que no pudieron relacionarse con sus hijos de una manera cercana, afectuosa, amable, hacen un trabajo de reparación con sus nietos. Entonces, algunos abuelos se acercan a sus nietos de una manera muy diferente y algunos hijos les desconcierta y dicen, caramba, hasta a veces provoca enojo de que mi papá con mis hijos sí es muy cariñoso, pero conmigo no. Pero si podemos darle una lectura distinta y poder entender que a lo mejor es la manera como ese abuelo se acerca a los nietos de una manera distinta, como puente para también quizá reparar con su hijo, pues entonces cambia la dimensión. Entonces yo creo que esto es uno de los aspectos. Otro, por ejemplo, el costo, Pati, porque hay muchas familias que efectivamente expulsan a los hombres y los expulsan y lo que podemos ver también los terapeutas es que esos hombres viven pues su vejez en soledad, con mucha tristeza y yo creo que hace falta esa reflexión, pero para todos los miembros de la familia, no nada más para los hombres mayores. A veces me parece, Marcela, a reserva de lo que tú pienses, tú eres la terapeuta familiar, que necesitamos esa reparación de la que tú hablas, la necesitamos en toda la familia, porque un padre poco afectuoso, en extremo violento, porque así fue educado, insistimos, sabemos que fueron educados, etcétera, pero también se siembran una serie de resentimientos, por ejemplo, un padre golpeador de hijos, un padre golpeador de mujeres, sí, hoy están solos, ay, pobres señores, sí, pero hay una historia que está atrás. Tendríamos que aprender a trabajar todos, ¿no? Porque tendríamos que dar pasos nosotros, los hijos, nosotras, las hijas, y los papás dar otros pasos de acercamiento para la sanación familiar. Sí, Pati, y a veces la sanación familiar empieza con un solo miembro de la familia, Exacto. porque una de las personas integrantes de la familia que haga un cambio,
entonces todo empieza a moverse de manera diferente. Entonces, una persona, por ejemplo, si no se puede ir a la familia a una terapia, Sí. con que vaya uno y pueda entender las cosas desde otro lugar, puede también ser un agente de cambio en esa familia. Ujú, ujú. Entonces, yo creo que tiene que entrar mucho el entendimiento y también el contexto, Pati, porque entender que las cosas como son hoy no eran hace 40, 50, 60 años. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate que muchos de estos hombres, 80s, 90s, 70 incluso, veían como un símbolo, como un sinónimo de fragilidad manifestar afecto, ¿no? ¿Cómo se puede, cómo trabajas en terapia esta transformación con un adulto mayor, con una adulta mayor? Tú tienes experiencia en eso, Marcela. Pues sí, Pati, precisamente, como te digo, contextualizando, reflexionando, mirando cómo las cosas han cambiado también, porque si algo tenemos los seres humanos como especie, es que nos hemos aprendido a adaptar, más bien nos adaptamos y esa es nuestra principal característica Sí. de ser humanos. Entonces, así como nos hemos adaptado como especie, también ahorita las personas mayores hemos de hacer un trabajo de adaptación a nuevas realidades, a la realidad, como por ejemplo ahorita, Ajá, las ajá. personas mayores están aisladas dentro del aislamiento. Pero entonces tenemos que aprender lo que no nos enseñó el H1N1, porque no aprendimos, Sí, nos es aprender mandaron. que Ajá. en el COVID-19 sí Ujú. ya tenemos que aprender que esa sana distancia no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico. Entonces, esas cosas son los grandes retos que hay que aprender como sociedad, como familia, como personas individuales, para poder estar mejor y para poder entender que es por nuestro bien lo que hagamos y también por nuestro bien familiar es entender el pasado para no repetir en futuras Ujú, generaciones ujú. los errores que hemos traído. Entonces, ese es el gran reto, poder aprender a hacer cosas distintas para que las cosas vayan mejor de lo que han ido. A mí me gusta mucho esta posibilidad que nos brindas con estas observaciones, Marcela, y el saber que estás como presidenta del Instituto Latinoamericano de Estudios en Familia y que esto nos abre, de esto hablaremos la próxima semana, pero de grupos de reflexión, precisamente con este tipo de reflexión para las personas adultas mayores. El cambio a veces resulta muy amenazante, tú lo sabes, para cualquier persona, pero el cambio que propondrías tú con la reflexión, con tus comentarios, es un cambio que nos beneficia a todos, ¿no? A quien era riguroso, no riguroso, rígido, poco flexible, para que pueda comunicarse y recibir, dar y recibir otro tipo de comunicación afectiva en la familia. Sí, y ahorita que hablabas de rigidez y flexibilidad, yo creo que ese es otro gran reto, que seamos personas mayores flexibles, porque ahorita que mucho se habla de la resiliencia, Sí. precisamente en la resiliencia hay flexibilidad, hay maleabilidad. Y entonces en la medida en que podamos ser flexibles y cambiar de creencias, también es en la medida de que vamos a estar mejor y de que podemos tener Claro. mejor salud mental y física, porque también la salud mental y la salud física están directamente relacionadas. Pues muchísimas gracias, Marcela. Gracias por tu punto de vista como terapeuta familiar, terapeuta de pareja, ahora como presidenta del ILEFT. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y ayudarnos a estas reflexiones que provocarían un cambio para beneficio de toda la familia, de esos que decimos querer, ¿no? Muchísimas gracias, Marcela. Un abrazo cariñoso a ti, a todo Gracias. tu equipo y nos Abrazos vamos a a todos. corte.